Hermanos, continuamos con nuestro estudio expositivo de este libro de Ruth. Y como lo dije en la clase, lo vuelvo a decir, ¿por qué Ruth? ¿Por qué tenemos que estudiar un libro del Antiguo Testamento, un libro que quizás es más anticuado, el cual cuesta más entender, el cual no es para nuestros tiempos, dirían algunos? ¿Por qué nosotros tenemos que estudiar o tomar un libro del Antiguo Testamento para predicarlo el día domingo? Y la respuesta es simple, porque como iglesia creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para el creyente. Toda la Escritura, no los libros que más me acomodan o no los textos que son más fáciles de entender. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es útil para el creyente, para su crecimiento, para su santidad. No solamente esos libros más fáciles. Así que por eso mismo, y para, como yo digo, tener una, entre comillas, dieta balanceada, nosotros vamos a estudiar o decidimos estudiar un libro del Antiguo Testamento y específicamente el libro de Ruth porque es un libro hermoso y que tiene mucho por enseñarnos. Cuando nosotros vamos al médico y nos dicen, debes tener una dieta balanceada. No puedes comer solamente carbohidratos. No puedes comer solamente fritura. No puedes comer solamente esto. No, tienes que equilibrarte en tu dieta. Y ahí algunos se incomodaron. ¿Sí? Tienes que tener una dieta equilibrada. Y es lo mismo para el creyente. Nosotros estudiamos la Escritura, estudiamos todo el consejo del Señor y por eso vamos entonces a estudiar el libro de Ruth. Vamos a orar, hermanos, para dejar este tiempo en las manos del Señor, recordando que es el Señor quien habla a través de su palabra y nosotros con oídos atentos prestamos atención y cambiamos lo que el Señor nos está pidiendo hacer. Oremos. Amado Señor, te agradecemos por este día especial en donde podemos ver a tu iglesia avanzar, ver a tu iglesia crecer con estos nuevos miembros. Gracias, Señor, por el deseo, el anhelo y la importancia que estos hermanos ven la membresía dentro de la iglesia. Te agradecemos, Señor, también por este libro de Ruth. Gracias porque podemos estudiarlo y gracias porque nos das al Espíritu Santo para poder interpretar este texto genuina y correctamente, Señor. Yo te pido que nos abras nuestro entendimiento para poder encontrar las riquezas que este texto tiene, Señor. Y permite que en nuestro corazón el día de hoy no haya nada que nos interrumpa de poder escuchar atentamente, Señor, tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, a primera vista, el libro de Ruth, si alguno lo ha leído, si alguno ha tenido la oportunidad de leerlo completamente, no es un libro extenso, es un libro corto. Pero si usted ha tenido la oportunidad de leer este libro, usted se va a dar cuenta que este libro nos cuenta una historia hermosa de amor y de rescate, como dirían las películas, por parte de un príncipe azul, con una mujer pobre, una mujer viuda que se encuentra sin esperanza. Y si usted ha tenido la oportunidad de leer este libro, va a quedar fascinado con esta historia, con el contenido, con una historia que es atrapante. A todos nos gustan estas historias de amor que tienen un contexto, que se desarrollan, que van con un clímax y luego tiene una conclusión que es agradable para el lector. Pero no solamente este libro de Ruth es un libro que tiene como fin hacernos como suspirar por amor, por ese amor que tiene Booz con Ruth, sino que también es un libro que nos va a apuntar a un amor que es mucho más grande, a un Redentor que es mucho mejor, y su nombre es Jesucristo. De hecho, muchos pastores que han predicado este texto, este libro de Ruth, han titulado a su serie o a este libro como el Evangelio de Ruth. No porque exista otro evangelio diferente a los que tenemos en el Nuevo Testamento, sino porque el libro de Ruth presenta claramente el evangelio y cómo eso nosotros lo tenemos que aplicar a nuestra vida, a lo que Jesús hizo por nosotros.
Así que yo espero que al finalizar cada predicación, pero al finalizar la serie completa, nosotros salgamos de este lugar más asombrados por el amor de nuestro Salvador hacia nosotros. Pero si es que usted no es creyente, si usted aún no ha entendido el Evangelio, si aún no ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, mi deseo y mi oración es que usted pueda encontrar por medio de esta carta, por medio de este libro, al Redentor de su alma. Y la semana pasada Hugo ya nos introdujo dentro de este libro con los primeros 5 versículos. Y si usted recuerda rápidamente o echa una mirada rápido en su Biblia a estos 5 versículos, en 5 versículos, tan solo 5 versículos, ya tenemos hambruna, ya tenemos un cambio de locación de un pueblo hacia otro, tenemos 3 muertes, tenemos 3 viudas que están desamparadas. Todo eso en 5 versículos. Así que eso nos anticipa de que este libro es un libro atrapante, que tiene historia. Ahora Noemí, siendo una mujer anciana, ella queda peregrina en una tierra extranjera, con 2 nueras que eran moabitas, que también fueron viudas, que no tienen hijos. Y este es un panorama totalmente adverso para estas 3 mujeres, entendiendo el contexto del pueblo de Israel o el Antiguo Testamento, en donde la figura del hombre era muy valorada y donde una mujer desamparada o sin esposo o sin hijos era una mujer que iba a tener un futuro muy difícil. Y lo que vamos a ver en estos versículos, versículos 6 al versículo 18, es la continuación de lo que ocurrió con estas 3 mujeres. Y si nosotros miramos este primer capítulo, nosotros nos vamos a dar cuenta de que hay una palabra que se repite muchas veces en todo el primer capítulo. Y esta es la palabra que en el hebreo es shuv, la cual dice o la cual significa volverse o regresar. Y esta es una palabra que se repite en el primer capítulo 12 veces. Y en el texto que vamos a atacar el día de hoy se repite 9 veces. Así que tenemos que prestar atención a esta palabra porque nos va a hablar del contenido de lo que el autor quiere decir. Y la primera vez que aparece esta palabra es en el versículo 6 y nos va a hablar de un regreso o de un retorno desde Moab hacia la tierra de Judá. Leamos versículos 6 y versículo 7. Dice, entonces, después de toda la calamidad, después de toda la pérdida, después de la muerte de Elimelec y sus 2 hijos, entonces se levantó con sus nueras para regresar, ahí tenemos la palabra shuv, para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Salió pues del lugar donde estaba y sus 2 nueras con ella, y se pusieron en camino para volver, tenemos nuevamente la palabra, a la tierra de Judá. Después de la tragedia, después de todo el shock de perder a su esposo, de perder a sus hijos, Noemí ahora empieza a planificar cuál va a ser su futuro, pero ahora sin alguien que cuidara de ella. Y habiendo escuchado que el Señor había visitado a su pueblo, recordemos que ellos eran provenientes de Belén de Judá, ella escuchó que el Señor había visitado a su pueblo, así que ella decide regresar hacia su hogar, hacia Belén. Recordemos que esta familia había salido de Belén hasta la tierra de Moab, debido a la hambruna que había habido en la tierra. Y como sabemos por el contexto de esta historia o de este libro, y por el versículo 1, sabemos que había una gran hambruna que les había provocado salir de su tierra hacia la tierra de Moab. Y ellos se encontraban en los tiempos de los jueces. Era el periodo más oscuro, si podemos decirlo así, del pueblo de Israel, un pueblo que estaba en rebeldía, un pueblo que estaba en idolatría. De hecho, el libro anterior, el libro de los jueces, termina con el versículo 25 del capítulo 21. En esos días no había rey de Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. El pueblo hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. No había rey. Así que como castigo por esa rebeldía, probablemente Dios
había enviado esta hambruna hacia el pueblo. Pero ahora, 10 años después de este movimiento de la familia hacia Moab, sin esposo, sin hijos, Noemí entonces decide regresar hacia la casa de pan, hacia Belén, que es la traducción de esta palabra. Lo maravilloso de este texto es que a pesar de este contexto de idolatría del pueblo, a pesar de que cada uno hacía lo que bien le parecía ante sus ojos, y a pesar incluso de que muchos probablemente habían tomado la decisión, como la familia de Noemí, de moverse de Israel hacia otras tierras paganas, a pesar de toda esa rebeldía, el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Y hermanos, nosotros no podemos perder de vista esto. La misericordia del Señor está moviendo los hilos de la historia, de la redención, a pesar de lo que el ser humano puede hacer, a pesar de la rebeldía del pueblo. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios es tan obstinado, diríamos, con su pueblo? Es porque nuestro Dios es un Dios misericordioso y compasivo, pero además nuestro Dios es un Dios que cumple sus promesas, es un Dios que cumple sus pactos. Y por medio de esto, el Señor estaba proveyendo un lugar en donde Noemí, junto con Ruth, pudieran llegar para poder preservar el linaje de donde vendría David y donde finalmente vendría Jesucristo, nuestro Salvador. Así que a pesar de la rebelión del pueblo, la misericordia y la soberanía de Dios estaban allí presentes. Y esto es algo que nosotros, o todos nosotros, hemos comprobado en nuestras vidas. Nosotros nos equivocamos, nosotros fallamos, nosotros pecamos, nosotros nos alejamos, nosotros nos vamos de la casa de pan hacia la tierra idólatra de Moab. Pero a pesar de todo eso, a pesar de toda nuestra idolatría, a pesar de toda nuestra rebeldía delante del Señor, el Señor nos visita y nos entrega alimento, y ese alimento que tanto buscábamos, ese alimento que nos va a saciar para siempre y nos llama a volver al hogar. Nos llama, regresa al redil. Esto fue lo mismo que ocurrió con la oveja perdida, fue lo mismo que ocurrió con el hijo pródigo. El Señor sale al encuentro, el Señor invita a que volvamos a esos lugares en donde nosotros vamos a encontrar pastos delicados, en donde el Señor nos va a hacer descansar. Porque el Señor es fiel a su pueblo, el Señor es fiel para con los suyos. El retorno de Noemí no era solamente un retorno estratégico. Ella no solamente estaba pensando, bueno, voy a volver a mi tierra porque allá hay más alimento que acá. No, su retorno fue también un retorno espiritual, de dejar atrás los ídolos de los moabitas y regresar al único Dios verdadero. A pesar incluso de que eso significase burla y crítica de los mismos de su tierra, de las mismas personas de su tierra. Y eso es justamente lo que ocurrió en el versículo 19, en un texto que se va a predicar más adelante. Al regresar Noemí a su tierra, la gente empieza, ¿no era ella la que había salido? ¿Qué pasó? Pero a pesar de todo eso, Noemí estaba dispuesta a retornar a su tierra sin saber lo que le iba a deparar el futuro, sin saber lo que iba a suceder, porque sabía que ella tenía que volverse a su Dios. Pero ella no estaba sola. Ella salió con su esposo, pero ahora estaba regresando solamente con sus dos nueras. Y en los versículos 8 al 13 veremos que sus nueras se van a encontrar en una encrucijada, en un dilema. ¿Seguir a Noemí hacia la tierra de Judá o nos regresamos hacia nuestra familia? Leamos versículos 8 al versículo 10. Y Noemí dijo a sus dos nueras, id, volveos cada una a la casa de vuestra madre, que el Señor tenga misericordia de vosotras como vosotras la habéis tenido con los muertos y conmigo. Que el Señor os conceda que halléis descanso, cada una en la casa de su marido. Entonces las besó y ellas alzaron sus voces y lloraron y le dijeron, no, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo.
En esta sección, la palabra shuv, nuestra palabra de volverse, aparece 4 veces, versículo 8, 10, 11 y 12. Y esto es debido a que en este texto, en esta porción, existe un tira y afloja entre Noemí y sus nueras. Por un lado, Noemí las insta, las anima a estas 2 mujeres a que regresen a sus hogares, regresen a sus tierras con sus familias y esperando que allá ustedes puedan encontrar marido, puedan tener descendencia y de esa manera ustedes puedan tener un mejor futuro para ustedes. Pero por el otro lado, las nueras respondían con lealtad ante la propuesta de Noemí. Y ellas decían, no, nos vamos a quedar contigo. Vamos a estar y vamos a acompañarte y vamos a regresar contigo hacia Judá. Y normalmente la sociedad hace chistes entre las suegras, las nueras, ¿cierto? ¿Por qué son nueras? No era lo que mi hijo quería, no era lo que yo quería para mi hijo. Pero este es el caso diferente. Noemí amaba a sus nueras y las nueras amaban a su suegra. Y por eso Noemí les da una vía de escape y les dice, váyanse, regresen a su familia. Pero sus nueras, por otro lado, veían en Noemí a alguien digna de imitar, veían en Noemí a alguien digna de seguir. Y esto nos tiene que hacer meditar, por un lado, en Noemí, quien era una señora de avanzada edad, quien sin sus nueras definitivamente ahora iba a quedar sola, ya había perdido a su esposo, ya había perdido a sus hijos y ahora iba a perder a sus nueras. Su situación entonces iba a empeorar aún más. Pero a pesar de eso, ella no pensó en su propio beneficio, sino que ella pensó en el bienestar de sus nueras. A pesar incluso de que ella sabía que si sus nueras le seguían, no solamente la estaban siguiendo a ellas, sino que también estarían siguiendo al Dios verdadero. Y se estarían alejando de los ídolos o los dioses moabitas. Podría haber una opción de que ellas pudieran volverse de sus dioses hacia el Dios de Israel. Pero Noemí no quiso obligarlas a hacer algo que ellas no quisieran hacer, sino que ellas les proveyó un camino alterno para que estas mujeres pudieran regresar con sus familias en la comodidad de su hogar. Noemí es una mujer digna de imitar. Noemí es una mujer llena de fe. En el momento más crítico, aún así, no descansó en la seguridad que podían darle sus nueras al seguirle, sino que ella descansaba en el Dios que le iba a guiar y le iba a proveer. Ella no manipuló su situación con sus nueras, y podría haberlo hecho, podría haber sido la víctima en todo este caso. Y diciendo, mírenme, estoy totalmente desamparada, acompáñenme porque estoy solita. ¿Quién me va a cuidar? Soy mayor. Pero ella, por ese amor que les tenía, les dio la oportunidad de irse para que no sufrieran de este futuro incierto que ella tenía. Sin duda, Noemí es una persona digna de imitar. Pero por otro lado, tenemos que meditar en la respuesta de sus nueras. Ellas, en primera instancia, decidieron quedarse con su suegra, a pesar de que eso no iba a presentar un buen futuro para ellas. El camino más desfavorable para ellas era continuar o seguir a Noemí. Y ellas aún así estaban dispuestas a hacerlo, por lo menos hasta este versículo. Sin duda que había un amor grande y genuino entre las nueras, entre Noemí. Ellas estaban incluso dispuestas a quedarse sin casar para estar con su suegra, en la cual habían encontrado una figura maternal, una figura digna de imitar. Y eso es, hermanos, lo que provoca la piedad en nuestras vidas. Que otras personas te quieran seguir en el camino que tú estás corriendo. O en palabras de Spurgeon, el afecto hacia los piadosos debe influenciarnos hacia la piedad. Ruth y Orfa estaban dispuestas a seguir a Noemí porque vieron en ella a alguien de confianza, alguien digna de imitar,
alguien con buen testimonio. En pocas palabras, una mujer piadosa delante del Señor. Y esto tiene que ser un desafío para nosotros. ¿Cuántas personas estamos influenciando positivamente para que al ver nuestras vidas, ellos quieran vivir en la piedad del Señor? Ya sea en nuestros trabajos, con nuestros amigos, en la iglesia, con nuestros familiares. ¿Estamos viviendo una vida que da buen testimonio del Dios al cual servimos? Otros pueden vernos y decir, ¿sabes qué? Te voy a acompañar a la iglesia. ¿Sabes qué? Quiero saber más de ese Dios el cual tú me estás hablando. Tu vida me impacta de una manera tal que quiero saber por qué. ¿Cuál es la razón? Quiero seguirte. Quiero aprender más de lo que tú sabes. El testimonio de Noemí, sin duda, que fue de mucho impacto para estas mujeres, al punto tal que ellas decidieron seguirla y dejar todo atrás. Dejar su estabilidad, dejar su futuro, el quedarse sin casar, ir a una tierra desconocida, etc. A ese nivel nosotros podemos influenciar con nuestro buen testimonio en la vida de otras personas. Pero a pesar de la lealtad inicial de estas nueras, Noemí continúa insistiendo y les dice, váyanse con sus familiares, vuelvan a sus casas. Ella no tenía nada que ofrecerles. Ella ya no tenía esposos, ella ya no tenía hijos. Ella ya era de una edad avanzada como para poder pensar en la ley y decir, me puedo casar con otra persona, puedo tener hijos y ustedes se pueden casar con mis hijos. No, ya no puedo. Como estuvimos viendo en las comunidades bíblicas esta mañana. Ella ya no podía acceder a la ley de Moisés que especificaba que si un hombre moría y dejaba a una mujer viuda sin hijos, entonces el hermano o el pariente más cercano podía tomar a esta viuda y casarse con ella para que ella pudiera tener hijos y así poder tener descendencia. Y el hijo que nacía llevaba el nombre del difunto, no del hermano, demostrando así que éste pertenecía a esa familia. Pero el problema de Noemí es que ella ya no podía hacer eso. Ya no podía volver a casarse, ya no podía tener más hijos como para poder proveerle para sus nueras y así que ellas pudieran tener un mejor futuro. Así que Ruth y Orfa se encontraban en esta encrucijada. ¿Seguimos a Noemí y tenemos un futuro un poco malo, poco alentador? ¿O volvemos a la comodidad de nuestro hogar, de nuestras casas, en donde nosotros vamos a poder encontrar probablemente marido y vamos a tener descendencia? Y en el versículo 14 al versículo 18 vamos a ver cuáles fueron las respuestas de estas mujeres. Leamos el versículo 14 al versículo 18. Ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez. Y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí dijo, mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tras tu cuñada. Pero Ruth dijo, no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas iré yo, y donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré, y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo, excepto la muerte, nos separa. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. Inicialmente, ambas nueras habían decidido quedarse con Noemí. Pero luego de la insistencia por parte de Noemí, Orfa decide, entre lágrimas, dejar a su suegra y dejar a Ruth y volver hasta su hogar. Posiblemente ella puso en la balanza todo lo que su suegra le estaba diciendo. Y ella se dio cuenta de que ciertamente, a pesar de que amaba a su suegra, a pesar de que amaba a Noemí, la mejor decisión para ella era regresar a su casa.
Quizás allá podría volver con su familia, iba a tener trabajo, encontraría un esposo y podría tener descendencia. Pero de la misma manera que el regreso de Noemí hacia Judá no fue solamente estratégico, sino que también fue algo espiritual, el regreso de Orfa hacia su familia también lo era. Ella no solamente estaba regresando a su familia y dejando atrás a su suegra, sino que juntamente con eso estaba dejando atrás al Dios verdadero. ¿Y cómo sabemos esto? Porque en el mismo versículo 15 Noemí lo dice. Dice el versículo 15, entonces Noemí dijo, mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Orfa con su regreso estaba evidenciando que a pesar del gran aprecio que le tenía a su suegra, eso no era suficiente como para quedarse con ella ni con el Dios que ella tenía. Este dilema, esta encrucijada no era solamente física, sino que el mismo corazón de Orfa estaba siendo probado. Y ella decidió irse por el camino más ancho, el camino que era aparentemente más beneficioso para ella, pero el que hacía que ella misma regresara a adorar a sus dioses falsos. Y esto, hermanos, es un fiel reflejo de la condición del corazón de un hombre que se encuentra sin Cristo como su Señor y su Salvador. Y puede que ese sea el corazón que tú tengas el día de hoy. Puede que simpatices con la iglesia. Puede que tú asistas a la iglesia. Puede que participes de las reuniones. Puede incluso que estés recibiendo enseñanza directa de parte de hombres o mujeres piadosas. Y puedes incluso estar respondiendo con llanto y emoción ante eso, tal como lo hizo Orfa. Pero aún así, cuando vienen las tormentas de la vida, cuando el camino se ve más difícil, más turbulento, cuando tenemos que elegir entre nuestros ídolos y el Dios verdadero, entonces decides dar media vuelta y volver. Le das la espalda a Dios y regresas a tus ídolos. Jesús presentó este mismo caso como el camino angosto y el camino ancho. Leemos en Mateo 7, 13 al 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amigo, que el día de hoy tú no has creído en Jesucristo como tu Salvador, que el día de hoy tú no has reconocido que eres un pecador y que la única solución para tu vida no es tu trabajo, no es tu familia, no es el dinero, no es la estabilidad, no es obtener la green card en este país, no es ni siquiera un esposo o una esposa como en el caso de Orfa. Tu mayor necesidad es la de un Salvador. Y ese Salvador, su nombre es Jesucristo. Jesucristo que vino a este mundo hace más de 2000 años, quien vivió una vida perfecta que ni tú ni yo podíamos haber vivido. Pero aún así fue llevado a la cruz. Quien llevó el castigo y el pecado de todo su pueblo. Que recibió el castigo por parte de Dios en nuestro lugar. Aquel Jesús que murió en una cruz, pero que resucitó al tercer día, evidenciando que Él era Dios. Y con eso creó un camino para poder llegar al Padre, para poder acercarnos a Él. Y lo único que Él te pide el día de hoy es que te arrepientas de tus pecados, que le des la media vuelta a tus pecados y que creas en fe en el sacrificio de Jesucristo y que lo hagas el Rey y Señor de tu vida. Pero déjame decirte que si tú decides, tal como Orfa, darle la media vuelta a Dios y volver a tus ídolos, déjame decirte que tú puedes obtener todo en este mundo, pero vas a perder lo más importante, tu alma. La verdad que la historia no nos dice qué pasó con Orfa, pero lo más probable es que ella llegó a su casa
La familia lo recibió con los brazos abiertos, conoció a otro moabita, se casó con él y hasta probablemente pudo tener hijos con esa persona. Pero aún así ella se sentiría vacía porque no tenía al Dios verdadero. Porque puedes tenerlo todo en este mundo, pero si tú no tienes a Jesucristo como tu Salvador, tú no tienes nada. Orfa pudo haber ganado todo en este mundo, pero le dio la media espalda a Dios y se fue tras sus dioses, tras sus ídolos. Pero el texto nos muestra una segunda respuesta, y es la respuesta de Ruth. Versículo 16 al 18. Dice, no insistas que te deje o que deje de seguirte. Ya basta de decirme eso. Porque a donde tú vayas, yo voy a ir. Donde tú mores, moraré. Tu pueblo va a ser mi pueblo y tu Dios va a ser mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo y aún peor si algo excepto la muerte nos separa. Y al ver esto, Noemí, al ver que ella estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. Muchas traducciones de la Biblia ponen estos versículos en formato de poesía, porque realmente es un poema que le dice Ruth a Noemí. Son palabras preciosas, no solamente porque muestra todo el amor y toda la admiración que ella tenía por su suegra, sino también porque con estas palabras Ruth estaba dejando atrás su cultura, pero lo más importante, estaba dejando atrás sus dioses por el Dios verdadero. Y eso es lo que el Evangelio pide. Eso es lo que justamente Jesucristo te pide el día de hoy. Dejar todo atrás por seguirlo a Él. Fíjense lo que dicen estos versículos. Mateo 10:37. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Lucas 14:26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre o a su madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y Mateo 19:29, y todo el que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. El llamado de Jesús es el mismo que el llamado que le hizo Noemí a Ruth. Deja todo por seguirlo a Él. Y este es un retorno en fe, porque Ruth no estaba apostando al mejor postor. Ella no estaba pensando, bueno, me enteré que él tiene un pariente más cercano, me voy a casar con él y por medio de eso va a venir la descendencia para que venga Jesucristo. Ella no sabía todo eso. Ella literalmente eligió la peor opción ante los ojos humanos, pero la mejor opción ante los ojos de Dios. Y esto lo hizo en fe, porque ella no sabía lo que iba a pasar. Ruth eligió por fe seguir a Noemí. Pero a la vez, Ruth lo hizo por el amor que le tenía a su suegra. Y hay algo maravilloso en el versículo 14 que no me gustaría pasar por alto. Cuando el escritor escribe que las mujeres lloraron, Orfa besó a su suegra para despedirse, pero que Ruth se quedó con ella, esa palabra se quedó, en la mayoría de las traducciones en español está mal traducido. La palabra es davak, que se traduce mejor como se unió a ella. Y esta palabra es la misma que aparece, por ejemplo, en Génesis 2:24, donde Dios dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Así que en un sentido figurado, el corazón mismo de Ruth se unió con el de Noemí de una manera tan estrecha como el de esposo con su esposa. Ese era el nivel de lealtad hacia Noemí que tenía Ruth, y decide seguirla a pesar de todo y decide creer en Dios, en el mismo Dios que su suegra le estaba mostrando. Dos mujeres que fueron impactadas por la misma persona, pero que tuvieron dos respuestas totalmente diferentes. Las dos amaban a su suegra, pero una decidió irse y la otra decidió quedarse. Las dos lloraron, las dos se emocionaron con toda esta situación, pero solo una tuvo el retorno más importante de su vida y que fue volverse al único Dios verdadero.
Fíjense lo que dice Matthew Henry. Orfa no podía separarse de ella. Sin embargo, no la amaba lo suficiente como para dejar a Moab por su bien. Por lo tanto, muchos tienen un valor y afecto por Cristo, pero no reciben la salvación de Él porque no abandonarán otras cosas por Él. Lo aman, pero lo dejan porque no lo aman lo suficiente. Pero aman otras cosas mejor. Ruth es un ejemplo de la gracia de Dios, que inclina el alma a elegir la mejor parte. Y ante la exposición del Evangelio, vamos a tener estos dos tipos de respuestas, estos dos tipos de corazones. Personas que van a escuchar lo que Jesús hizo por ellos y la invitación a seguirlo, pero que al ver lo que eso significa, se van a dar media vuelta y van a volver a sus tierras y van a regresar a sus ídolos. Pero van a haber otras personas que a pesar del rechazo, a pesar de la burla, a pesar de los dolores que este mundo caído trae para el creyente, ellos van a decidir unir sus vidas con Jesús, dejar atrás a sus dioses y seguir al único Dios verdadero. Y mi oración en este día es que tú tengas el corazón de Ruth, el mismo corazón, y digas con tu boca: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y con eso, amigo, que tú tengas un retorno en fe hacia los pies de Jesucristo. Oremos, hermanos. Amado Señor, aprendemos tanto de esta historia. Permítenos abrir nuestros ojos ante la realidad y la necesidad que tenemos como seres humanos de volvernos a Jesucristo. Que tú abras los ojos del entendimiento de aquellos que están nublados por el Dios de este siglo y que ellos puedan entender claramente que el Evangelio es que Jesucristo vino a este mundo a morir por ellos y que si ellos no dejan todo de lado por seguirte a ti, no pueden ser tus discípulos. Yo te ruego, Señor, que el día de hoy haya salvación, que esta iglesia pueda haber gente pasando de muerte a vida. En el nombre de Jesús. Amén.